Con Sí. confianza, estamos entre Eh, cuates. no, claro, claro. Me gustó el partido, o sea, los jugadores se entregaron y yo creo que el portero de Inglaterra hizo lo suyo, fue un factor decisivo, es un factor clave. También Inglaterra mostró autoridad, dos llegadas y letales, ¿no? E incluso una tercera que pegó en uno de los palos, ¿no? Entonces, pero México hizo buena actuación. Lo que pasa es que eh, me- le cedo la palabra a los demás para que no me gane la emoción, por favor. Sí, Don Irra, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué? Eh, bueno, yo creo que primero, Sam, siento que la selección mexicana hizo más de lo que se esperaba hace un mes o con lo que se veía en el proceso pues hubo mucho desorden, ¿no? Mucha desorganización aparentemente con la asignación de Diego Coca, que también, si se acuerdan, pues fue como muy polémica porque ya se había comprometido con Tigres y luego parece que deja botado el proyecto. Bueno, el cambio con Jimmy Lozano y bueno, finalmente con Javier Aguirre parecía como que no había un rumbo, que no se estaba aprovechando la oportunidad de que se fuera a jugar el Mundial aquí en México y bueno, pues afortunadamente creo que se entregaron buenos resultados, por un lado. Por el otro, pues a pesar de que, bueno, yo todavía traigo aquí mi playera de la selección mexicana porque me quedé con mucho cariño por lo que hicieron. Pues sí, hay que reconocer la verdad que el nivel de los jugadores de Inglaterra, pues sí, honestamente sí es superior al de los mexicanos. Creo que México sí, eh, pues dio lo más que se pudo haber dado de acuerdo a los recursos humanos y administrativos con los que se contaron en este proceso. Y algo que un poco mencionaba el martes, Sam, es que, bueno, yo no lo pude mencionar más bien, es de que a mí sí me queda mucho la nostalgia por la unión que hubo con relación a esta selección y pues pues el ambiente que se vivió con relación a la selección mexicana y la posibilidad de que se rompiera un paradigma, o bueno, pues alcanzara en los cuartos de final, que a mí me hubiera encantado y de verdad yo sí debo confesar que soñé con esa oportunidad de hacer una nueva historia venciendo a Inglaterra, pero bueno, ya con la cabeza un poco fría, pues creo que se hizo lo que se podía hacer hasta donde se podía hacer y pues bueno, hay que aceptarlo y ojalá a partir de esto pues se pueda hacer un mejor trabajo para los siguientes 4 años. Ahora con la nueva gestión de Rafa Márquez, pues ojalá que haya mejores resultados todavía. De acuerdo, de acuerdo. Pues miren, ya ahorita sabemos que por el juego, quizá porque cambiamos el horario el día de hoy, no se van a poder conectar todos los compañeros, pero ya tenemos 14 visitantes, así que en 3 minutitos podemos arrancar. No sé si ya está por acá don Erasmo Sarazúa. Allá está Erasmo también. También ya está don Abraham. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ganó ¿Cómo viste Francia. a Marruecos? Sí, ganó Francia. Sí, 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 ya le hicieron la vuelta. Bueno, lo esperado, ¿no? Paco Denton ya había pronosticado que iba a llegar a la final Francia. Es el mejor equipo, ¿no? De la última década. La verdad es que sí, están muy bien unidos y como dicen, ellos sí se asocian. Sí, exactamente. Tienen mucha calidad, ¿no? Así es. A ver qué Perdón, pasa en está en el París. libro, A ¿eh? ver qué pasa en Un París ahora pronóstico. que los Sí. marroquíes salgan a la calle a ver cómo se Se pone van a la cosa. incendiar durísimo. Ojalá no, la verdad. Y ojalá que no, vamos a ver. Sí, porque más o menos por esas fechas también llega el Tour de Francia, ya está cerca. Entonces también hay que Sí, el ver. tour termina el 25, ¿no? Es 25, es domingo. Sí, más o menos. Ahorita queremos que, no creo que gane del Toro, pero pues sí, Pogacar, su compita, va muy fuerte. Sí, su maestro, es su maestro. Sí, 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 no, son unas bestias en la bici, la verdad. Nomás faltó que Del Toro fuera sonorense, Enrique. Estuvo cerca, hay Es de unos aquí cuantos cerca, kilómetros. es de Ensenada, ¿no? Sí, es de Ensenada.
Ya lo presumen de aquel lado. No, sí, qué atleta, carajo. O sea, de todos los deportes, el más exigente y la competencia más desgastante, terrible, pesada, complicada, es el Tour. No hay ni una competencia que se le acerque, ni siquiera remotamente, ni un maratón de 100 kilómetros, ni... Sí, la verdad es que la exigencia y la mentalidad es durísima en el ciclismo. Son 140 competidores, 20 equipos, de todo el mundo, los mejores del planeta, güey. Bicicletas, tecnología, o sea, lo que está haciendo el Toro es... No, es magnífico. La verdad es que tiene mucho potencial y de los últimos 40 años no creo que haya alguien que se le acerque como atleta, la verdad. Sí, si lleva bien su carrera y no se lesiona, puede llegar a... Es lo que están diciendo, que va a sustituir a Pogacar, al Poggi. Sí, está completo. Y además el equipo que trae el UAE son ultramillonarios, o sea, lo que les sobra es dinero, entonces pues no le vemos mucho problema por eso, No, ¿no? no, puede ser el... Hoy lo vi ahí conviviendo con Macron, imagínate. Sí, lo estaban saludando y todo, y Macron lo felicitó y demás. O Sí, o sea, la verdad sea, es que además gana el tercer lugar de manera insospechada para muchos. Don Israel, adelante. Nada más volviendo a la parte de fútbol, Sam, comentar que la selección francesa desde 1998 que salió campeón por primera vez es la selección que más veces ha jugado una final de Copa del Mundo. Lleva 4 finales desde el 98 hasta ahora. Sí, o sea, en 30 años es la que más ha participado. No, pues es que tiene equipazos, la verdad. Desde, desde aquel equipo de Zidane y de, ¿cómo se llamaba el otro delantero? Se me fue el nombre, el que metió la mano. Thierry Henry, Sí, David Henry, ¿no? Sí, no, es increíble. Bueno, voy a poner el flyer y vamos a empezar para no pasarnos de las 5:30. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que estén en esta transmisión o que vean el video después. Les damos la bienvenida a nuestro seminario académico sobre el Mundial 2026, gestión, implicaciones y desafíos. Ya estamos en nuestra sesión número 17. Estamos ya a 3 sesiones de concluir nuestro seminario. Eh, Hoy cambiamos de horario y de día, bueno, de día porque tenemos un acumulado de varias actividades que no queremos desaprovechar, y de hora porque a las 2 yo nunca lo calculé, estaba ya pactada el inicio de la ronda de octavos, y el próximo martes también va a haber otro partido igual a la 1 de la tarde. Entonces el próximo martes también vamos a adelantar, a retrasar 1 hora el seminario para empezarlo a las 3, no a las 2:30, ya que acabe el partido del próximo martes. Y bueno, nos da mucho gusto llevar a cabo esta actividad el día de hoy, donde vamos a presentar este libro que está disponible en Amazon, está en versión digital y ya está por salir la versión en inglés. Este libro se titula Geopolítica del fútbol y diplomacia deportiva, los campeonatos mundiales de la FIFA como escenario del poder global, y fue elaborado, pensado, planificado por el maestro Francisco José Enríquez Denton, que él es profesor de la UNAM, también profesor de la Ibero, y bueno, es un especialista en temas de geopolítica. Y bueno, qué gusto que puedas acompañarnos, Paco. Presento rápidamente, antes de darte la bienvenida, al doctor Enrique Rivera Guerrero, que ya está bien puesto desde Hermosillo. Don Enrique, Buenas tardes, compañeros. Acá los saludamos a nombre de la Universidad de Sonora que participamos en la organización de este seminario y pues a darle ahora con la presentación del libro de geopolítica, que yo creo que ha sido uno de los temas que más ha cruzado el eje de este campeonato mundial.
por las diversas complejidades correspondientes a la política y los territorios que hemos estado discutiendo. Bien, buenas tardes. Y es, pues el tema es ad hoc, ¿no? Justamente a este mundial, que es el que más competidores ha tenido. Tal vez para el 2030 o 34 lleguemos a esos 64 competidores para tener un mundial de 2 meses. Eh, en fin, y bueno, pues invitamos para comentar este libro al doctor Erasmo Sarazuga, que es una celebridad mediática, don Erasmo, y también a un estudiante de la maestría en comunicación que ha estudiado muy bien los mundiales, especialmente el de México 70 y 86, que es el maestro Abraham Vázquez. Abraham, buenas tardes. Hola Sam, buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, primero que nada me gustaría darle pie al profesor Paco Dento para que él se autopresente con calma, que nos platique su trayectoria, su experiencia, Paco, para que la gente te ubique, porque la mayor parte de la gente que está aquí, aunque es muy variada, pues no están todos en la Ibero, no están todos en Ciudad de México, entonces, para que te identifiquen, por favor. Pues muchas gracias, Samuel. Antes que nada, pues agradezco la invitación. Y bueno, voy a tratar de ser concreto, sucinto, porque a mí lo que me interesa, como viene en el libro, es conversar, dialogar. Te comentaba hace rato que el proyecto tiene como propósito fundamental que en cuanto acabe el Mundial, se elabore la segunda edición a partir de los diálogos, las conversaciones, las reflexiones, observaciones que me han hecho y que espero también que mis colegas hagan, porque es una obra no colectiva, sino es una obra que quiero que se nutra, que vaya creciendo. Si se fijan, es muy escueta, muy sucinta. Costó trabajo hacerla porque su estructura, pues para abarcar un periodo de tiempo bastante largo, pues implicaría también páginas y páginas y es eso, ¿no? Bueno, me presento, yo soy Francisco José Enríquez Denton, soy geógrafo de formación, licenciatura, maestría y bueno, y estudios de doctorado terminados. He trabajado en distintas instituciones educativas. Actualmente pues me desempeño en la UNAM y recientemente también, bueno, no recientemente, sino he estado ya desde hace más de 27 años también colaborando en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana. Mi acercamiento con esta cuestión, bueno, como geógrafo, nosotros, bueno, los antecedentes de la geopolítica se remontan a la geografía, aunque son las relaciones internacionales las que, pues, la logran resucitar después de que ésta hubiese sido utilizada por la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi, de la Alemania de Hitler, de la Alemania de Karl Haushofer, pero ese no es el tema a discutir. Y su vínculo con la geopolítica, bueno, yo digo con el fútbol, yo no soy experto en fútbol, como lo establezco en el libro, para hablar de las proezas, de las hazañas, de los héroes y de los villanos del fútbol, hay personas más avesadas. A mí lo que me interesa es que, bueno, el libro surge a partir de un homenaje que le quiero hacer a Eduardo Galeano, que él es verdaderamente él y muchos otros son los expertos en fútbol. Pero ya desde varias décadas atrás yo me preguntaba qué sucedía en el mundo, ¿verdad? Este es un texto muy interesante que se llama Crónica del siglo XX y entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, no solamente en el ámbito del fútbol, sino de muchos otros acontecimientos políticos, sociales, culturales, etcétera. Y entonces, contextualizar, enmarcar, encuadrar. Ejemplo concreto, ¿no? Cuando hoy recientemente vemos que hay un personaje en los partidos de la República Democrática de el Congo que aparece levantado la mano, pues emulando a Patricio Lumumba, haciéndole un homenaje a eh, prócer, a este independentista del Congo, del el yugo colonial belga, pues me da gusto, ¿no? Aunque el tema, pues a veces se trivializa y eso tampoco me gustaría hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero es, escucharlos a ustedes, ¿no? Más que yo presentarlo, para eso, pues lo pueden revisar el texto,
Les digo, es un homenaje a Eduardo Galeano, es ir más allá del entretenimiento, es combatir la manipulación y aprovechar, como les digo, para reflexionar sobre eso y muchos otros temas. Ejemplo, me dicen que política y deporte no se deben de mezclar. Pues claro que están mezclados, ¿no? Cuando hablamos de los campeonatos mundiales de fútbol, estamos hablando de las arenas de confrontación entre naciones, ¿no? Estamos hablando del proceso de la búsqueda y la construcción de una identidad nacional. Estamos hablando ahora recientemente del concepto de sport washing, que para entenderlo en español sería pues esta cuestión de la manipulación, de la búsqueda de la reputación a partir de este tipo de eventos, no nada más el fútbol, sino muchos otros eventos deportivos. Es hablar de la hiperrealidad, de este simulacro, esta fantasía que a veces se vive y se encarna, sobre todo en alguien que merece todo nuestro respeto, que es siempre la afición, ¿no? Que está en búsqueda pues a veces de esas válvulas de descompresión, de alivio ante las situaciones difíciles que viven. También debe ser un homenaje para los futbolistas que, como bien lo señala Galeano, son pues ahora sí los verdaderos héroes, o Luis Villoro también, ¿no? Que habla sobre las hazañas, el nadar contra corriente, es hablar también de un proyecto a veces, o de la falta de un proyecto de nación en materia de política deportiva, transeccional, transgubernamental, ¿no? Es hablar de que se cuelgan los gobiernos, las medallas, y quieren la foto, como ahorita lo acaban de comentar, ¿no? Como si fuera parte de una política de Estado de promoción del deporte. En fin, adelante, no quiero acaparar el micrófono, por favor, adelante. Muchas gracias, Paco, por esta introducción. Bueno, le damos la bienvenida entonces al doctor Erasmo Sarazú. Erasmo, si quieres presentarte para que la gente también te ubique, aunque tú eres parte del seminario, por favor. Hola, hola. Espero que la estén pasando bien después de los resultados del Mundial. Y pues muy contento de estar en esta participación con este libro. Eh, Erasmo Zarazúa, estudio Relaciones Internacionales en la Ibero. Estoy también en el área de comunicación aquí con Samuel, en el área de Relaciones Internacionales, en la Ibero. Y en el área de deportes también he estado participando. Llevamos este proyecto, como bien lo dice Samuel, desde el Mundial del 2006 y los Juegos Olímpicos de 2008, y seguiremos trabajando en pro de seguir sacando información económica, política, cultural y demás, ¿no? Todo relacionado a los megaeventos. Entonces, gracias por la invitación. Y en cuanto a esta presentación del libro, lo estuve viendo desde que Samuel me lo hizo llegar, y es sorprendente la capacidad de síntesis, ¿no? O sea, muchas veces se ha hablado de algunas de estas cosas, pero las encontramos en diferentes lugares, ¿no? Un texto por aquí, una noticia por acá, algo que parecería como lógico, que no es tan lógico y que no se profundiza, ¿no? Aquí es de agradecer en esta parte de que viene fundamentado, o sea, la última parte del libro, todas estas notas, todas estas referencias bibliográficas que son las que nos ayudan, y repito, esta capacidad de síntesis tan fuerte, ¿no? ¿Qué es el soft power? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo se aplica? Este es un ejemplo, aquí hay otro, y que le da al lector esta parte de poder seguirlo viendo en otras ediciones, ¿no? Se habla más de una edición en particular, por ejemplo, en el caso de Qatar, pero que también el lector podría decir, a ver, voy a hacer este ejercicio con otras ediciones, ¿no? Gracias a que viene simplificado, pero no de mala palabra, sino viene una síntesis de lo que se puede extraer de la teoría y cómo se puede aterrizar en la práctica. Hace la división, sí, es impresionante cómo se divide en cuanto a periodos históricos. Se da esta licencia de poder decir, aquí es un corte entre las guerras mundiales, la parte de Guerra Fría, la parte ya de un liberalismo o neoliberalismo económico, la parte más comercial, los ejemplos en particular y obviamente se ve pues a posteriori, ¿no? O sea, estamos viendo un trabajo de una revisión de las ediciones y de los mundiales en cuanto a cómo se llevaron a cabo y cuáles fueron los resultados. Aunque también hay que aclarar que esta es una manera de ver las cosas y que se puede extraer todavía más, ¿no? O sea, el mismo libro, aunque no lo contemple, nos da la teoría para que nosotros lo ampliemos. Repito,
aunque estemos hablando de un ejemplo en particular de una sede, como México 70 o Argentina 78, el lector puede utilizar las herramientas metodológicas de las otras sedes y poderlo aplicar. Claro que destacan algunas sedes por alguna situación en particular, pero estas situaciones se ven en todas, ¿no? Bien lo acaba de decir Francisco, pues sí, la política siempre va a estar ahí, ¿no? No podemos decir la política y el deporte. Claro que queremos que estén distanciados, que no haya una relación tan fuerte, pero como lo he encontrado yo en otros textos, pues todo lo humano es político, ¿no? Toda la actividad humana lleva una situación política, la misma organización, las mismas federaciones necesitan de la política interna y externa para poder hacerlo. La FIFA, el Comité Olímpico Internacional necesitan de los entes, las políticas, los estados para poder llevar su trabajo y obviamente el deporte de alto rendimiento, el deporte espectáculo necesita grandes cantidades de capital para poderse llevar a cabo el entrenamiento, la instalación, el pago de salarios, etcétera. Entonces debe estar involucrada la parte de dinero y obviamente se venden espacios publicitarios, se patrocina a los jugadores, etcétera. Entonces no podemos separarnos de lo económico, de lo político y cómo el deporte es una cuestión de entretenimiento social, cultural y bueno, después de la salida de México del Mundial, pues viene esa parte social de que ya empezaron los memes, ya empezaron en las redes de cuándo te voy a volver a ver, ¿no? O sea, todos aquellos mexicanos que se encontraron en Reforma, en las plazas, públicas de cada uno de los municipios o de los estados relevantes y que ahí se congregaron para celebrar, ¿no? Pues la invitación es esa. Vienen más campeonatos de fútbol, de básquetbol, de béis, dependiendo de la entidad federativa que estemos hablando y algunas otras situaciones de cada estado, ¿no? Yo que he estado viviendo también en diferentes estados de la República, pues por ejemplo en San Luis Potosí viene la feria en agosto y pues ahí se pueden volver a reunir, pueden volver a ver juegos, etcétera. Y como lo decían en otras, ¿no? Ya viene el verdadero 15 y 16 de septiembre, entonces aprovechemos y volvamos a reunirnos, ¿no? Extraemos de estas aventuras que todos llevamos a cabo el hacer una nueva cultura, una nueva forma en que nos relacionamos, nuevas formas de comunicarnos y que van a seguir. El ECC ya está superando al sí se puede y entonces vamos adquiriendo una mayor cultura del deporte, de las capacidades, de las competencias, etcétera. Entonces aquí también lo estábamos destacando en el grupo de WhatsApp de que ya nos avisa, nos dice, de acuerdo a los datos o megadatos, como se dice ahora, la final, ¿no? Ya nos dices que España contra Francia y bueno, acaba de ganar Francia, entonces ya va un punto a favor de esta parte de tener la bolita de cristal y decir hacia dónde va, ¿no? Es la sede, son los patrocinadores, son los que ganan el mundial. Todo esto tiene que ver con la geopolítica, la economía, la política interna, externa, los intereses. No desde el punto de vista negativo de la palabra, pero existe el interés de cada uno de los participantes y de quienes van a llevar a cabo la copa y que estos se ven reflejados y que a veces, también lo marca el libro, pues hay una idea, pero al momento de llevar a cabo la fiesta del fútbol, al momento de que las selecciones participan, pues se tiene otra, ¿no? Bien lo aclara también un poco el libro en el sentido de que pues es la España franquista la que realmente obtiene la sede del mundial, ¿no? O sea, se le da la sede a un gobierno, a una forma de Estado diferente y quien lo celebra es otra. Entonces, a lo mejor el proyecto político y en parte económico de ese mundial del 82 era uno, pero al momento de que hubo el cambio, ya es otro, ¿no? Se utiliza políticamente para mostrar a una nueva España, a una España que se quiere integrar a la Unión Europea, a una España que dice ya soy democrática, a una España que dice vengan los capitales a invertirse, ya estamos abiertos, ya somos otros. El Mundial del 86, ¿no? Y lo mismo, o sea, lo conseguimos, de una manera diferente a otras ocasiones donde un Colombia no lo lleva a cabo y se tenía la idea de festejarlo de una manera, pero después de los sismos del 85 es diferente el cómo lo vamos a llevar a cabo. Incluso pues ya lo vamos a escribir, ahorita estamos casi al final de este mundial,
pues cómo se logró el Mundial para México, Estados Unidos y Canadá, qué ideas se tenía en aquel entonces de qué es lo que íbamos a proyectar y qué es lo que estamos proyectando a final de cuentas, ¿no? De una manera planeada y de una manera no planeada. Nunca íbamos a imaginarnos que un patito iba a ser una de las grandes figuras en nuestro mundial, ¿no? Y cómo esto está repercutiendo económicamente, socialmente, en la situación de los niños y esos niños cuando sean adolescentes y cuando sean adultos, cuáles van a ser las referencias. Para no extenderme más, simplemente reiterar mi felicitación. Repito, esa capacidad de síntesis es lo que más me llama a mí la atención. Es rápidamente obtener los datos, quiénes ganaron, quiénes están a la cabeza, quiénes se enfrentaron en la final, cuál es lo más relevante de ese mundial políticamente hablando o económicamente, las bases, te digo, repito, metodológicas, la parte de teoría, porque sí, de repente se habla, pero ¿dónde está la teoría, no? Viene ahí prácticamente quién es el autor, las fechas. Nos vamos a algo que siempre se debe de hacer y se hace muy bien en este caso, en este libro, estos pies de página que enriquecen muchísimo más el texto. Si algo no te quedó claro, te vas al pie de página, sigues leyendo, te sigues nutriendo de más información, te vas hasta el final del libro, sacas más información y esa la puedes buscar gracias a los medios de comunicación, al internet, etcétera, y puedes enriquecerte aún más. Repito, muchas felicidades, Francisco. Muchas gracias, Erasmo. Pues aquí les estamos mostrando algunas partes del texto. Como ya dijo Erasmo, la verdad es que está muy didáctico, Paco. La verdad es que el público al que puede llegar es muy amplio porque está muy didáctico. Y este guiño de dialogar ahí hipertextualmente con Galeano también es muy interesante. No es muy común que en un libro académico se ponga un aspecto, pues más literario, ¿no? Y creo que ese diálogo que haces es muy interesante porque te va refrescando la lectura, ¿no? Entre la parte más, pues más académica, más técnica de la geopolítica, ¿no? Y esta otra parte, ¿no? Del goce del texto, de la palabra de Galeano, en relación a los temas del libro, que creo que esa es otra cosa muy interesante, cómo lo dividiste por etapas históricas de evolución de la geopolítica y escogiste algunas ideas, citas, reflexiones de Galeano asociadas a esa dimensión. Eso me parece muy interesante. El libro es relativamente fácil de leer porque es corto, tampoco es un libro de 500 páginas, lo cual también se agradece, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, si te parece, entonces podemos escuchar algunos comentarios de rebote de un estudiante de maestría, como es el caso de Abraham Vázquez. Adelante, Abraham. Hola Sam, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa de diálogo. También es un gusto escucharte a ti, Francisco, y a Erasmo. Siempre se sacan muchas cosas buenas de estas conversaciones y también felicitarte por este libro, que la verdad me pareció muy, muy importante y muy puntual, como lo comentó Erasmo, por la época sociohistórica en la que estamos conviviendo, ya que justamente hablar de política, incluso creo que en este mundo hiperconectado se queda corto, ¿no? Ya tenemos que irnos al tema de la geopolítica, sabiendo que cualquier acto político que hagamos y llega incluso a traspasar fronteras, ¿no? Es esta idea del efecto mariposa, ¿no? El ala de una mariposa puede causar un terremoto en otro lado del mundo y ahorita quitarle la tarjeta roja a Balogun como lo hizo Donald Trump, pues está causando estragos con ciertos países europeos que quieren la dimisión de Infantino y demás, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que aunque hasta cierto punto parecieran miniedades, llegan a repercutir a nivel geopolítico de una manera que no se había contemplado antes en la historia, principalmente por lo hiperconectados que estamos en la actualidad, ¿no? Entonces, traerlo y abordarlo desde la óptica del fútbol, de verlo a través de la lente del balón, pues lo hace más enriquecedor y aparte también, justo como decía Erasmo, también didáctico, ¿no? A final de cuentas, justo por estar hiperconectados, no podemos saber la realidad de todo el mundo, pero estos momentos de mundiales o Juegos Olímpicos que te permiten observar regiones o países que no tenías muy contemplados, como son Cabo Verde, que se volvió sensación, Marruecos, que está haciendo
un gran torneo y que está haciendo un gran proyecto deportivo, principalmente por lo que comentabas anteriormente, que tiene una política de Estado muy importante hacia la formación de jugadores, hacia la captación de talento, pues son estados o son diásporas que no tenemos muy en cuenta, pero que, pues, o Francia también, Francia, e Irán también, justo el caso de Irán, Irán. justo el caso de Irán son estados que no tenemos muy contemplados o que no tenemos mucho en el ojo público hasta que los encontramos en un macroevento deportivo, ¿no? Y es cuando podemos contar sus historias, podemos contar sus momentos de pugna y podemos conocer más de ellos a través del balón, ¿no? Entonces es lo que también me parece interesante de tu libro y me parece también interesante que también resalta Galeano, ¿no? Me acuerdo mucho que en sus textos, me acuerdo mucho del 86, que es el que más le he leído porque para mi tesis de maestría estudio el Mundial de México 86. Entonces en el del 86 me encanta porque empieza a hacer un recuento de todo lo que acontece alrededor de esa década, desde la llegada del hombre a la luna, este, ciertos problemas geopolíticos que acontecen alrededor del mundo y el terremoto del 85 y alrededor de todo esto pasa el Mundial del 86, ¿no? Entonces, todo lo que conglomera un Mundial de fútbol no se centra solamente, justo, no se centra solamente en lo que pasa por 90 minutos o por un mes, es el resultado de años y años de situaciones geopolíticas que hoy en día se ven todavía mucho más maximizadas, ¿no? También volviendo al tema de Galeano, me pareció muy interesante y muy curioso que lo tomaras como parteaguas o como eje teórico, ya que, bueno, al menos en mi caso, tal vez de muchas personas a las que les interesa estudiar los deportes, Galeano es quizá el primer punto de apertura por el cual entras a esta clase de temas, ¿no? Creo que el primer libro sobre deporte que leí más allá de cualquier cosa periodística fue Fútbol a Sol y Sombra, entonces me pareció muy interesante que lo retomaras. También me encantó, justo como comentó Sam hace un momento, el que pusiera ciertas notas que enriquecían más la conversación que hacías tú con el libro, ¿no? Y justo volviendo a retomar lo que comentaba Sam, es una conversación doble en el sentido que lees la cita de Galeano, lees tu texto y entiendes el por qué está ahí, ¿no? Entiendes que el fútbol sí tiene este toque romántico en donde la pelota juega un papel fundamental, pero no se puede descontextualizar de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, por ese lado me parece muy interesante. También, volviendo al punto, me parece que el Mundial de 2026 está siendo muy paradigmático justo en temas geopolíticos, ¿no? No solamente es el caso de Irán, es el auge de las derechas en Sudamérica, es volviendo al tema de Marruecos, Marruecos y Noruega siendo ejemplos de este rompimiento de la hegemonía tradicional, venciendo a potencias como en algún tiempo lo fueron Países Bajos y Brasil. Este, entonces me parece que como comentaban mucho en el chat del coloquio, es un libro que en una segunda edición se va a enriquecer mucho de lo que terminemos viendo y observando de 2026, ¿no? A final de cuentas, es un mundial que todavía no acaba y que nos ha dado muchas historias, no solo en lo deportivo, sino en lo social, en lo cultural. Nos ha abierto el horizonte a otra vez fronteras que no conocíamos, como la de Cabo Verde, y que gracias a este libro podemos seguir entablando la conversación más a futuro, ¿no? Y bueno, yo la dejaría por ahí. Me pareció igual nuevamente un libro muy ameno, muy fácil de leer, muy enriquecedor en ese sentido. Y bueno, muchas gracias por compartirnoslo. Muchas gracias, Abraham, por tus reflexiones. Pues, estimado Paco, ¿qué rebotarías de diálogo de regreso a estas ideas que compartieron el doctor Erasmo y el buen Abraham? Rápidamente, bueno, yo quiero ser provocador. Por ejemplo, uno de los temas que a mí a veces me saca ronchas es la cuestión de los naturalizados, ¿sí? El caso de Quiñones, el caso de Fidalgo,
pues al final ellos aportaron y nos dieron los goles que necesitábamos para seguir avanzando. Si yo pregunto a mis colegas rápidamente, si los campeonatos mundiales de fútbol y de otras disciplinas, pero en este caso es sobre fútbol, el balompié, son arenas de confrontación que a veces también traen este mensaje, e incluso ni siquiera oculto, de mostrar la superioridad de una nación frente a otra. ¿Qué tan válido? Yo no soy xenófobo, yo no estoy en contra de los naturalizados, pero la misma lógica del fútbol, acompañada por los gobiernos, los intereses políticos de los gobiernos, los intereses económicos de las empresas, de la misma FIFA, o sea, la lógica es confrontar y decir, como siempre, es que no le ganamos a Inglaterra, no le ganamos, no te vi jugar, ¿dónde estabas? ¿En la banca? Sí me explico. A ver, quiero escuchar la opinión de mis colegas acerca de qué tan conveniente es esto de incorporar a los naturalizados, a colombianos, argentinos, brasileños. Hay otras naciones que se respetan desde el punto de vista de esta lógica, no es porque yo esté de acuerdo. De respetar su nacionalidad como tal. Por cierto, ustedes saben, si me preguntan tú qué nacionalidad tienes, yo soy terrícola. No estoy bromeando, soy habitante de este planeta y me ha molestado mucho cómo utilizan esta identidad nacional para confrontar, sobre todo a veces a jóvenes que sirven de carne de cañón para las guerras como la de Ucrania contra Rusia o el conflicto palestino-israelí. Perdón, no me quiero emocionar, entonces le cedo la palabra a mis colegas, por favor. Gracias, Paco. Bueno, levantó la mano Abraham y Cristian. Adelante, Abraham, luego Cristian. Hola, sí, justo pensando en lo que comentabas, creo que si nos vamos a quién ganaría en una guerra de naciones, el evidentemente ganador es Francia. La otra vez había visto que tan solo para este mundial hay 100 jugadores que nacieron en territorio francés y de esos 100 solo 26 juegan para la selección francesa y el resto está regados alrededor de diferentes naciones, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu pregunta y sí, muy provocadora porque hay muchos puntos de vista. A final de cuentas, pues creo que el hecho de abrir esta gama de posibilidades de la multinacionalidad, pues también permite ver selecciones que aumenten su nivel competitivo gracias a las diásporas que mantienen, ¿no? No podríamos concebir a la Marruecos que está hoy en día sin esta captación de talento que tiene, ¿no? El portero Yassine Bono nació en Canadá, Ibrahim Díaz y Hakimi que nacieron en España y demás. Entonces, si bien sí, por un lado, sí comparto esta idea de que las nacionalidades se tienen que defender quizá en un aspecto más tradicional de nacionalismo, patriotismo y demás, también es cierto que ¿cómo se llama? Estos aspectos coloniales que dio el siglo XX y los momentos de migración han nutrido a países que antes quizá no podían encontrar pues ciertos futbolistas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú como nación tengas un proyecto de Estado y digas, ¿sabes qué? Como lo hace Marruecos, ¿sabes qué? Pues queremos mejorar nuestro nivel competitivo, busquemos jugadores que nacieron fuera de nuestro territorio, como también pasó con Curazao, para nutrir nuestra selección me parece como una herramienta válida para la competitividad, ¿no? Más allá de los terrenos del nacionalismo y del patriotismo. Cristian, Gracias. Creo que ese tema del nacionalismo y otras cosas, ay, perdonen las caras, es que tengo aquí a mi gato y me está mordiendo. Este, las grandes estrellas del fútbol y de grandes deportes han sido nacidos en otras naciones. Tan solo vamos al fútbol local, el Guadalajara le ha costado muchísimo trabajo despuntar utilizando a puro talento nacional. Y no quiero decir definitivamente que que no seamos talentosos, sino que realmente alguien de fuera que te puede contagiar ese aspecto con otra ideología, con otras costumbres, es lo que puede ayudar a hacer un equipo adelante, un equipo salir adelante. Por ejemplo, aquí tenemos a Cardoso, a Vicente Sánchez, que todos han sido sudamericanos, ¿no? A Paulinho, que ahorita es la estrella máxima, y les ha contagiado ese énfasis y esas ganas de salir adelante, ¿no? Yo creo que mezclar las nacionalidades, si bien como lo dice el doctor, somos terrícolas todos, ¿no? Y realmente quien escoge es como dice, ¿no? Un mexicano nace en donde se le pega la gana.
Entonces yo creo Es que es correcto. bastante enriquecedor. Sí, yo también, a ver, coincido en esta idea, a ver, como para poner también otro panorama y a ver qué opina Paco. El deporte, todos los deportes modernos son del siglo XIX, son británicos la mayoría, ¿no? El tenis, y otros deportes vienen de España, de Francia, Italia, pero los deportes modernos, en el lenguaje que lo usamos, son de origen británico. Y nacieron en una sociedad industrial que justamente venía un siglo antes del nacimiento de los estados nacionales, ¿no? Se ha dicho muchas veces, siglo XIX es el siglo de los nacionalismos. Ahora, con ese espíritu del siglo XIX nacionalista, Pierre de Coubertin y después la FIFA, a principios del siglo XX, fueron creadas con un discurso del siglo XIX, caballeresco, basado en la idea victoriana del caballero. Yo afirmo, junto con otros tantos colegas de otras áreas, ¿no? Especialmente de sociología, que el nacionalismo es un vestigio de la modernidad anterior. La modernidad, más o menos, del siglo XVI a la fecha, se puede dividir en varias etapas. La primera etapa de la modernidad va del siglo XVI a XVIII. La primera modernidad, entre comillas. Luego una segunda modernidad, cuando se crean los estados nacionales, el vapor, surge la mecánica, la industrialización, la segunda ola de la industrialización del siglo XVIII, finales del XVIII a finales del XIX. Luego una nueva modernidad, cuando ya surge la energía eléctrica, la sociedad eléctrica, viene después de la fotografía, el telégrafo, el teléfono, el cine, la radio. Esa sociedad eléctrica es otra modernidad. Y ahorita estamos en una nueva modernidad o en una nueva versión que es con el impacto de la tecnología digital. Es una modernidad diferente. Entonces, en estos cambios de modernidad o de capitalismo que hemos vivido desde que se creó el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, y luego los mundiales en 1930, ya el discurso nacionalista es un vestigio de aquella modernidad. Actualmente hay varias teorías, ¿no? Yo suscribo la de Luhmann en relación a que vivimos en una sociedad mundial, no en 220 sociedades diferentes, sino en una sola sociedad, que es la sociedad mundial, en la que hay diferentes estados nacionales, pero compartimos todos los estados nacionales más democráticos, más autoritarios, compartimos el dinero, los bancos, las escuelas, la ciencia, la educación, el derecho, la economía global, el arte, el deporte global. Entonces, creo yo que uno de los éxitos de los mundiales y de los Juegos Olímpicos es apelar a ese discurso nacionalista que solo funciona en la memoria y en la emocionalidad, en la nostalgia de aquellos que quieren hacer del patriotismo un discurso xenófobo. Y creo que alimenta el consumo, ese discurso alimenta el consumo, alimenta el interés por la competencia, la rivalidad, pero que solo eso opera en el marco del entretenimiento, que es un discurso construido, que es una burbuja de la realidad, ¿no? No quiero decir con esto que el mundial no sea real, no, es una burbuja aparte de las otras múltiples realidades con las que convivimos, la política, la economía. Entonces creo que el nacionalismo es un vestigio de esa modernidad y hoy en la práctica ese nacionalismo pues está muy arrinconado en ciertas áreas, en ciertos aspectos. Y que el deporte de entretenimiento, el deporte espectáculo, lo estimula porque vive de ese sentimiento de nacionalismo para vender camisetas, para vender discursos, pero que solo se quedan a nivel de nacionalismo banal, nacionalismo deportivo, nacionalismo comercial, nacionalismo de entretenimiento, de espectáculo. Es difícil que lo que pase en esta burbuja tenga efectos, entre comillas, en el campo de la política, en el campo de las relaciones internacionales. Porque para eso está la diplomacia. Y la diplomacia, no todos los países tienen diplomacia deportiva. No todos se la toman en serio, no todos la practican, ¿no? Hay muchos que se la dejan a los medios de comunicación,
a los presidentes de las federaciones, a los atletas, a los periodistas, ¿no? Hacer una diplomacia mediática a través del deporte. Sí creo que el nacionalismo hoy no cumple una función de vender cosas, estimular emociones, pero no opera ya en muchas áreas de la vida social. No opera en la ciencia, no opera en el arte, no opera en el deporte. Antes se pensaba que vivíamos en un mundo de esencias fijas. Ese mundo de esencias fijas en la modernidad se reflejaba en el nacionalismo, como una esencia, como un ser, el ser alemán, el ser francés, el ser latinoamericano, el ser mexicano. Ya ese mundo de esencias fue desbaratado por muchos elementos históricos y culturales. Hoy en día ya no estamos en el mundo de las esencias, entonces hablar de estilos de juego, eso era algo de hace 50 años. El estilo uruguayo, el estilo argentino, esos estilos asociados a identidades nacionales como esencialismos, ya son un discurso de hace 40 o 50 años. Hoy vivimos en una sociedad global y ese globalismo se refleja en que ya la cortina de nopal de los años 40, 50, 60, del discurso postrevolucionario, de que a través de la cortina de nopal protegemos nuestra pureza identitaria mestiza, pues es un discurso político que funcionó en un tiempo, pero que hoy en día ya no tiene más función. Tenemos una presidenta que es judía, de origen extranjero, así como tenemos un delantero de origen extranjero que dio su vida o su tiempo de juego por México, y con mucho orgullo. O sea, pienso que los naturalizados son una realidad inevitable y necesaria en unos países más que en otros. Nosotros tenemos 130 millones de habitantes, ¿no? Curazao tiene, ¿qué es? 300,000, no sé cuántos. No podemos compararnos, pero pienso que es una realidad que ya está aquí y que hay que tratar de explicarla, comprenderla. Y yo creo que el libro del profesor Paco Dento nos ayuda a eso, ¿no? ¿Qué opinas, Paco? Danos tu opinión. Respeto a mis colegas, quiero que Erasmo mejor tome la palabra. Adelante, por favor. Erasmo tiene la mano levantada. O el profesor también, Enrique, Adelante, perdón. Erasmo. Sí. Gracias, gracias. Sí, siguiendo la misma parte discursiva de Samuel, sí, el nacionalismo, si lo vemos desde el punto de vista del marxismo, era para que la gente, el vulgo, el proletariado, se uniera a favor del capital, del hombre que tenía los medios de producción y luchase contra los otros, ¿no? Ya no hay esa guerra, ahora es nos unimos para comprar playeras, para irnos sobre del otro, porque de alguna manera tenemos que dividirnos, ¿no? O sea, vamos a jugar, pero ¿quién con quién? ¿Quién juega con quién? ¿Cómo nos vamos a organizar para el juego, ¿no? Entonces, esta herencia del siglo XVIII, XIX de los Estados-nación, pues llega y nos dividimos en naciones, ¿no? Y recordemos que la FIFA no reconoce, como bien lo dice el libro, no reconoce en sí a los estados nacionales de las Naciones Unidas, sino territorios que juegan fútbol y que piden estar ahí, ¿no? Por eso ahí están, Escocia, está Taiwán, están otras entidades, Kosovo, que no es realmente un estado Gales, reconocido por Irlanda del todos, y Norte. Gales, entonces Inglaterra es Reino Unido, pero en el fútbol no están unidos, cada quien juega y es el primer juego internacional, Escocia contra Inglaterra, ¿no? Y esto de los nacionalismos, pues como lo dice también Samuel, ya es un discurso que no cabe del todo, que México no había estado en esas discusiones. Esto empezó en una Francia en los 90 cuando pues franceses somos todos, ¿no? Los de las islas en el Caribe, los que están allá regados en el Pacífico, los que estamos aquí en la Francia que todo el mundo conoce, etcétera. Y pues unos datos rápidos que ahorita me puse a buscar, ¿no? El 10% de los mexicanos no nacieron en el territorio nacional, ¿no? Y son mexicanos constitucionalmente hablando, nacieron principalmente en Estados Unidos, que es el 0,6%. Después, le siguen los guatemaltecos con 0,04%, venezolanos 0,03% y colombianos 0,02%. Entonces, que esté Quiñones en la selección mexicana es que representa este 0,02% de colombianos que ya viven en México y que pues llamamos colombianos,
porque allá nacieron, pero que ya son mexicanos de una u otra manera, o se casaron con alguien, residieron en el país y lograron tener la nacionalidad, etcétera. Pero creo que aquí, y invito a Francisco a ver esta idea, una cosa es que pasen este tipo de realidades, de que nacen dentro de lo que se llamó anteriormente el Imperio Francés o este tipo de cosas, y otra cosa es el fenómeno de Brasil, donde los brasileños salen, se preparan en las calles o donde pueden en clubes de fútbol y salen y se venden al país que más les pague para representar a ese país, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es la realidad líquida nacionalmente hablando de las nacionalidades mezcladas o de que todos somos terrícolas? Y otra cosa es quién se prepara dentro del fútbol o dentro de los Juegos Olímpicos de las diferentes, de los diferentes deportes que tiene, se prepara para ir y ofrecer sus servicios como un atleta que va a representar ahora a esa nación, ¿no? Creo que es muy diferente tener a atletas que nacieron ahí, los afrodescendientes en el equipo de Alemania, que ya es la segunda generación, la tercera generación, que llegaron de algún lugar de África, a alguien muy diferente que se preparó y fue a dar ahí. Y yo ahí también le quiero dar otro punto, ya no es de fútbol, pero sí otro. Un Usain Bolt representa a Jamaica, pero Jamaica no lo preparó, no es un proyecto jamaiquino, es una marca deportiva que dijo, de aquí voy a sacar atletas, es todo un proyecto para vender playeras, para vender tenis, y que lleva así. Yo lo he dicho en otras conferencias, ¿no? De un lado llevas el escudo del país, de la federación, etcétera, y del otro lado llevas el interés económico, la marca que te patrocina a ti y que te da de comer y que le da de comer incluso a la gente que trabaja en esa federación, ¿no? Entonces, el atleta son tres cosas: se representa a sí mismo, representa al Estado-nación, entre comillas, a la federación, y representa una marca patrocinadora, ¿no? Y hasta ahí le dejo. Esto del nacimiento de los atletas y los futbolistas me ha interesado en el caso mexicano, de dónde nacen los futbolistas, dónde nacen los beisbolistas, lo he mencionado aquí en otras ocasiones, y ahorita rescaté aquí mi dato del año pasado. Futbolistas mexicanos que militan en la primera división, 16 mexicanos nacieron en Estados Unidos, 11 nacieron en California, 3 mexicanos nacieron en Texas, uno en Arizona, otro más en Georgia y otro en Ontario, Canadá, que creo que será Brian, que fue seleccionado nacional, también fue el tercer mexicano no nacido en este territorio. Y, y cómo esto causó algo de nervio en la afición de Chivas, porque alguno de ellos, estadounidense, milita con Chivas, que se jacta de ser el nacionalísimo, ¿no? Y todo esto de la migración y el uso de los colores de selecciones, cómo entra en crisis con esto sobre todo con la conectividad, ¿no? Con la apertura de fronteras. Pudiera poner otro ejemplo, pero este es beisbolero. ¿Usted recuerda, Francisco, la ruta del río Sonora, donde hay equipos de los pueblos del río Sonora? Hacia los años 70, eh, era, tenía para ser parte de ese equipo semiprofesional, los jóvenes beisbolistas tenían que ser del pueblo que representaban. Pero con el paso del tiempo, con la migración y con la salida de esos jóvenes hacia las ciudades, resulta que se quedaron sin jugadores. No había quien jugara vistiera esas franelas beisboleras. Entonces se hicieron de otros jugadores de otras partes. Entonces esto del terruño se desquebrajó. Tuvieron que aceptar, pues, a gente de otros lados para que la liga continuara jugando. Estos aspectos, pues, del nacimiento, donde se formaron, porque una cosa es nacer y otra donde se forman, ¿no? Más o menos por ahí en cuanto a las cifras de los futbolistas Yo, mexicanos yo breve, que como nacieron en Estados Unidos. una pequeña acotación, ¿eh? Ajá, sí, adelante, adelante. Sí, no, no, si terminó don Enrique, por favor, Sí, doctor, sí, ya adelante. terminé.
Lo Adelante, mío usted. tiene que ver con una cuestión también, leí sobre psicología social, ¿no? Y entonces los deportes también funcionan bajo la lógica de la construcción de identidades, más allá de las nacionalidades, ¿no? Los deportes, así como las artes, o sea, siempre los seres humanos estamos en búsqueda de una identidad perdida, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Primero A se enfrenta a primero B. Pero resulta ser que como primero A no puede nivelar el juego con primero B, le pide a algunos de primero C que participen en su equipo. A eso no sé si llamarle cachirules, no sé si llamarle trampa. O sea, yo lo que quiero decir es que de acuerdo con la lógica de la confrontación en los campeonatos mundiales de fútbol o de cualquier otro deporte, también me encanta, por ejemplo, el béisbol. ¿No? Entonces, nacionalizar el productos de exportación, lo voy a decir con todo respeto, beisboleros dominicanos. Dominicana es una potencia beisbolera, ¿no? Que exporta jugadores a Estados Unidos, o los cubanos, ¿no? Y que después asuman la nacionalidad del país que lo recibe, que puede ser Estados Unidos. Yo creo que trastoca o pone en crisis de identidades nacionales, porque además es una discusión que yo no la genero, la generan los comentócratas o algunos expertos o algunos mexicanos que también se quejan y dicen, es que el espacio que se le dio a Quiñones, el espacio que se le dio a Fidalgo, es un espacio que pudo haber un mexicano, un auténtico, genuino mexicano en el sentido, no porque el otro no lo sea, o sea, porque también eso de naturalizar ya es meternos también en Honduras, ¿verdad? En problemas de definir quién es verdaderamente un mexicano. Un mexicano puede ser un extranjero que aporte más, no solamente en el campo de los deportes, de la ciencia, de las artes, de las humanidades, y pagar impuestos y ser más responsable y les digo, contribuir más que nosotros mismos como mexicanos. Pero yo lo que quiero es acotar, si la lógica de confrontación de un campeonato mundial entre naciones es representar a su nacionalidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué incorporar a gente extranjera? En el caso de Canadá es diferente porque es un país con una gran cantidad de migración. Hoy también entiendo que en la globalización, pues los flujos migratorios cada vez diluyen más una auténtica nacionalidad. También entiendo que es un proyecto político. ¿Verdad? Esto como lo bien lo decía Samuel, ¿no? Se promueve el patriotismo con fines políticos, con fines de consumo, con fines de negocios. Engañan a la gente, son espejismos. O sea, cuando hablan de México ganamos, ¿quién ganó? Si dicen por ahí los expertos, ya con eso termino, dicen por ahí que este jugador colombiano, Quiñones o Fidalgo, que se formaron aquí en México. Bueno, entonces, bajo esa lógica, yo diría, pues Messi es más español que argentino, porque si Messi, creo que ustedes corríjanme, ustedes saben más de fútbol que yo, Messi nunca jugó en un equipo argentino. Messi podría, e incluso no sé si ya tenga pasaporte comunitario como parte de la Unión Europea. Muchos de los jugadores mexicanos que pasaron por las ligas españolas siguieron ese caminito, ¿no? Adoptar la nacionalidad, hasta el acento lo tienen. ¿Sí me explico? Eso es una provocación. Yo no pretendo tener la verdad, no quiero tener la razón, quiero retroalimentarme de sus puntos de vista. Adelante, por favor. Adelante, Israel, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ahorita lo que comenta Francisco es justo algo que yo iba a mencionar hace unos minutos, perdón, que tiene que ver con la construcción de la identidad y que esencialmente tiene que ver el lugar en el cual yo pongo mi mirada. A partir de ese punto, ¿qué similitudes encuentro con otros individuos o grupos de individuos y qué diferencias encuentro desde ese punto de vista, ¿no? Y la importancia de la política precisamente en la construcción, en el discurso de construcción para formar la identidad en ciertos territorios o grupos de personas y que me llevó hace un momento a recordar pues, casos curiosos, no recuerdo si fue en Alemania 74 o Argentina 78 que se estaba viviendo todavía la Guerra Fría y que se enfrentaron las dos Alemanias, la democrática y la federal, y no obstante ahorita en el 2026, pues bueno, ya juegan como un solo equipo en el Mundial, o al revés, casos contrarios, como en 1990 que jugó Cuatro, Yugoslavia. dice aquí Sergio.
Eso pasó en el 74, dice. 74, ok. Y casos contrarios como en 1990 en que jugó Yugoslavia, años después se divide este territorio, me parece que en 6 repúblicas y actualmente pues están Serbia, Montenegro, Croacia, etcétera. Eh, Básicamente eso. Muchas gracias. ¿Cuánto está costando el libro en Amazon para que la gente que quiera lo pueda adquirir? Está apagado el micro. Como 140, sí. Estoy en proceso de, con un impresor, con una imprenta, sacar ya las versiones en físico, en papel, ¿sí? Ahorita, pues por una cuestión de premura, de que no pasara el mundial, precisamente. Hay muchos escenarios. Yo ya también, no voy a hablar de mi libro. Hay, como geógrafo, mis colegas geógrafos hicieron un libro de acceso libre en la página, en el repositorio del Instituto de Geografía de la UNAM. Lo acaban de publicar. Instituto de Geografía de la UNAM es un libro que habla sobre el fútbol, ¿no? Desde diferentes miradas sociológicas, antropológicas, geopolíticas, geográficas. Está interesante, ¿eh? Y es gratis. Ah, Sí, de hecho hay un libro que está disponible, que fue recientemente publicado por Geográficas de la UNAM y que todos lo pueden, bueno, yo se los pasé en el grupo de WhatsApp. El hermano de Félix Fernández es uno de los geógrafos ahí más antiguos del instituto y él es un deportista, él tiene varios libros sobre deporte y geografía, uno de ellos sobre ciclismo, por ejemplo, con ensayos. Acaban de publicar uno sobre fútbol y tienen varias, él ha hecho varios eventos sobre geografía y deporte en los últimos 10, sí. 15 años. Sí, Rodrigo Federico Peniche Fernández tiene la Kisler. palabra. Desde Campeche para el mundo. Sí, saludos desde aquí, el sureste. Sí, son cuestiones muy complejas que están abordando, eh, cuestiones que desde luego me sobrepasan, a ver si trato de exponer, de hilar algunas ideas. Esto me recuerda a una discusión que tuve con mi mentor, que es doctor en filosofía, sobre una cuestión del mestizaje. Él aborda el mestizaje como un proyecto cultural. El mestizaje fue un proyecto antropológico, bueno, se definió como, fue una concepción antropológica que se instauró a finales del siglo XIX y principios del XX en México, como una manera para, junto con el proyecto educativo positivista, para inducir a las poblaciones indígenas a, por decirlo de una manera coloquial, a una suerte de blanqueamiento, ¿no? Entonces, a que recibieran la misma educación que recibiera toda eh, las poblaciones que fueran de tipo de tipo científica, ¿no? Entonces, ah, con esto quiero decir que el hecho de que una asociación de un término, de una etiqueta, con un tipo de población puede ser ah, eh, producto o surgido de una concepción o de un proyecto político, cultural con determinados fines, ¿no? Entonces, eso como primera tesis, ¿no? Como segunda tesis, creo que mucho de lo que se aborda aquí toca un problema que ha sido discutido en la sociología y en antropología, que es hasta qué punto el individuo es capaz de representar a su comunidad. Eh, es decir, nosotros damos por hecho que la selección mexicana representa la totalidad de nuestra cultura mexicana,
Pero en realidad, ¿qué nos garantiza eso? O sea, ¿por qué damos por supuesto esto? Ah, y, y realmente, ¿qué es lo que, qué pautas o qué hechos, qué premisas nos llevan a concluir que personajes que realmente vienen de fuera o que son o que fueron naturalizados quieren representar en 100% la cultura mexicana, ¿no? Entonces, ahí hay un problema epistemológico en todos sus aspectos y cuando nosotros tratamos de llevarlo, por ejemplo, al debate de si un jugador puede ser exportado, ¿no? A otra selección, ¿no? A otro país. Creo que un componente muy importante es la consideración, ¿no? En principio la consideración de el grado de representatividad que ese individuo tiene con su comunidad, ¿no? Ah, es decir, por ejemplo, mencionaban el caso de Messi, ¿no? Mucho dependería de la relación que Messi tenga con la cultura argentina, ¿no? Si esa relación es mucho o poca, podríamos asentir que su inclusión en la selección argentina fue algo positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no es solo individual, ¿no? Hasta ahorita mi enfoque ha sido individual. Yo creo que el grado en el que un individuo se identifica con su comunidad es también un producto de condiciones estatales, históricas, sociológicas, ¿no? Es decir, para que un individuo pueda sentirse representado por su comunidad, necesitan haber ciertas condiciones materiales, ¿no? Por ejemplo, un programa educativo que suministre un sentimiento comunitario con la sociedad, que suministre una serie de valores, ¿no? Entonces, si no hay un programa así o si se vive en un país de carácter neoliberal, como naturalmente vamos a tener una mecánica de negocios futbolística en la cual sea muy común el intercambio de jugadores entre sí, ¿no? Y es lo que precisamente estamos viendo, ¿no? Ante una falta de pertenencia de los jugadores con su comunidad, es muy fácil o es muy ah, es muy prácticamente tendencioso a que hayan este tipo de intercambios, de fichajes, como se le dice, y bueno, y la representatividad con la comunidad, pues lo pasamos por el arco del triunfo prácticamente, ¿no? Eso como segunda cuestión y como tercera cuestión, a mencionar, o sea, mi inclinación sí es representar la nación, o sea, sí, yo sí le doy importancia a la representación de la nación, pero no un nacionalismo del siglo XIX, porque ese nacionalismo era sin duda militar, ¿no? O sea, era con fines bélicos. Ah, pero tampoco, no quiero ese nacionalismo, pero tampoco quiero el globalismo, ¿no? Porque el globalismo, el problema del discurso globalista es que en esa pretensión, por ejemplo, en el discurso de la ONU, en el discurso supuestamente universalista, incluyente, para mí hay que dudar de esos discursos porque ahí se niegan las poblaciones más, más ocultas, se niegan el no ser, ¿no? Se niega, por ejemplo, las poblaciones africanas más desconocidas o los lugares de México más ocultos, ¿no? Es decir, no se aboga por una pluriversidad, sino más bien por una
universalidad de una cultura que es la estadounidense, y en particular la del proyecto de Davos, ¿no? Que ha sido financiada por una serie de tecnócratas. Ah, y bueno, en vez de eso prefiero un nacionalismo, pero que permita la pluridiversidad, ¿no? Y esa sería la tesis, porque también se podría dar el caso de capitales nacionalistas, ¿no? Como mencionaba el profesor Samuel, o sea, el capital también puede ser nacionalista, el capital puede incitar a los negocios, puede incitar al consumo, a la distracción de las masas, ¿no? Utilizar al patriotismo ah, como objeto de industria de la cultura, ¿no? Pero hay que racionalizar el nacionalismo para utilizarlo como defensa de los pueblos, ¿no? Esa sería más bien mi inclinación, ¿no? Rodrigo, ¿qué opinión te merecen estos comentarios, maestro Denton? Pues estoy tomando nota, ¿eh? O sea, nada más que me van a cobrar derechos, ¿verdad? Porque sus ideas, las estoy anotando y es para desarrollarlas, pensarlas. No sé si alguien más quiera tomar la palabra, por favor. Bueno, perdón, doctora Rivera, nada más rápido. Se me pasó comentarles hace rato en este proceso fluido que yo observo en la construcción de la identidad. El caso curioso de que hace un mes diferentes cuentas bueno, que todavía no estaba eliminado México de la Copa del Mundo, prácticamente todas las cuentas que yo sigo en X que tienen que ver con fútbol, todos estaban como a favor o unidos apoyando a la selección mexicana. Y a partir de la eliminación de México, lunes, martes, miércoles, ahora jueves, me ha tocado ver cómo cada vez más se van separando otra vez, empezando inclusive ya algunas discusiones en internet de seguidores de América y seguidores de Chivas, etcétera, etcétera, como las mismas cuentas que hace una semana estaban todas unidas hacia el apoyo de un mismo equipo, en este momento ya se están empezando a segregar. Gracias. Ahí viene la Liga MX. ¿No? Si México, la selección mexicana hubiera pasado a la final, la primera jornada se juega sin seleccionados. ¿Cómo la ven? Ese chiste, Creo que eso. la respuesta a esa pregunta, Israel, tiene que ver con lo que platicamos con el doctor Petras Antonelli respecto al Mundial como un carnaval que suspende la moral e invierte los roles sociales momentáneamente y por eso abre un espacio, entre comillas, de ilusión, de emoción, de unión, que solo es válido en tiempos de esta burbuja temporal, porque se suspende la vida cotidiana, se suspenden las tensiones cotidianas, las lógicas de poder, entre comillas, social, cultural, racial, ideológica, ¿no? Entonces, pero ese carnaval ya terminó para nosotros. Y por eso la realidad se impone otra vez, ¿no? El racismo, la exclusión, las tensiones, polarización. Justamente esa es una situación por la cual muchos autores, sobre todo en la literatura, ven al fútbol como un elemento nostálgico. Al fútbol se le relaciona mucho con la ingenuidad y la pureza de la infancia. Entonces los sudamericanos hablan del potrero, ¿no? Los brasileños hablan de sus prácticas de fútbol de barrio, ¿no? En México hablamos de la cascarita, de aquellos partidos donde el fútbol sí era fútbol y los aficionados sí eran aficionados. Entonces hay una serie de mirada nostálgica para tratar de extender la visión emocionante, ingenua hasta cierto punto de un niño o de una niña sobre el fútbol a los tiempos actuales, y esa infantilización solo sucede en este periodo de carnaval. Algunos autores hablan francamente que el entretenimiento infantiliza a las personas, porque las desarma de sus elementos críticos, racionales. Toda forma de entretenimiento infantiliza.
Y eso se mezcla con la nostalgia en la literatura en relación al fútbol puro, al fútbol de a de veras que se vivía antes, en los potreros, en los llanos, a ese fútbol verdad, versus el fútbol falso del neoliberalismo, del comercio. Es un argumento muy maniqueo, muy simplista, que tiene muchas críticas. El marxismo en ese aspecto no ha podido nunca comprender el placer, la felicidad de las personas, la emoción. Ha tenido muchos límites el marxismo. Históricamente, todos los tipos de marxismo que hay, que son muchos, muy diferentes, han tenido, han topado con pared a la hora de explicar el goce, la diversión, el placer, la agencia o la capacidad de las personas para decidir sus gustos, sus diversiones. Y entonces el marxista siempre se coloca en la posición moralmente superior de que a él no lo enajenan o a él o a ella no la engañan, no la manipulan, sino que engañan siempre a los otros, a los subalternos, a las masas, al pueblo que no está educado, que no sabe nada de investigación y que no conoce la teoría marxista. Esa postura llevamos 60 años repitiéndola en América Latina. Todavía hay mucha gente que la repite, que la utiliza, pero es una postura que en otros países ya no se usa, ya no se utiliza, ya no, porque se considera científicamente muy limitada, muy pobre y que ha demostrado que no funciona para explicar la complejidad actual. Es válido, por supuesto, mucha gente lo sigue utilizando, pero en muchos lugares ha sido desplazada totalmente al grado del silencio. Es interesante que en América Latina todavía sigamos enamorado de esas posturas teóricas o perspectivas para explicar los fenómenos, ¿no? Insisto, es válido, pero también habla de que a veces a lo mejor uno no está, como se dice, teóricamente informado. Pero bueno, esas son discusiones muy específicas, muy detalladas, no tiene caso hacerlas aquí. Le damos la palabra al buen Erasmo. Gracias, gracias. Ahorita que Israel mencionaba estos sitios de internet o estas personas que están en las redes sociales o incluso hasta medios de comunicación enteros, que al momento en que ya no está México, pues su forma de seguimiento del mundial cambia, ¿no? Que en teoría no tendría que ser así. Y ahorita me acordé de otra teoría, otra vez, otro teórico, que es que Michio Mai, que nos habla acerca del nacionalismo, la economía y la industria, ¿no? Entonces nos dice que Michio Mai, que una industria, una fábrica, su matriz, donde esté su matriz, es su forma en que va a llevar a cabo las cosas y que puede ser o a favor. Por ejemplo, todos conocemos los relojes suizos y, es suizo, entonces está bien hecho, va a ser exacto, no se va a descomponer, o le puede jugar en contra, ¿no? Si una empresa tan grande de Arabia Saudita dice, yo no voy a trabajar los viernes porque es el día sagrado, entonces está interfiriendo en el capital, no va a ser eficiente como otras. Vámonos a otro ejemplo. Chick-fil-A es una de hamburguesas en Estados Unidos de pollo y no trabaja los domingos. Entonces no es competencia para las otras marcas de hamburguesas los domingos por esta idea religiosa, que ahora nacionalismo y ahora nos vamos metiendo a religión, ¿no? Cosas prohibidas, política y religión no hables. Entonces, estos sitios pues están perdiendo su calidad o estos medios de comunicación pierden su calidad en cuanto a ¿es el mundial o simplemente estás vendiendo un nacionalismo o vámonos más allá, Samuel, esta palabra de los 90 de el patrioterismo? O sea, yo me acuerdo en aquellos 90 cuando decían, no eres nacionalista, eres patriotero. Entonces te pones la playera, te pones el sombrero, el 20 de noviembre, el 16 de septiembre en el mundial, pero todos los demás días realmente cómo vives a tu nación, ¿no? Entonces, los patrocinadores, los medios, los organizadores deben de ver, los invito a que lo sean a lo mejor como yo, el mundial. El mundial todavía no termina. Terminó para México, terminó para Colombia, terminó para Cabo Verde, pero el mundial sigue, la fiesta del fútbol sigue. Apenas va a llegar los últimos invitados, después tendremos la final y eso de seguir el mundial, que es la esencia
y despierta esa parte infantil en nosotros, ¿no? De ahí viene el juego, el máximo juego, en donde tendremos la mayor audiencia y los patrocinios y el mejor fútbol y la final y quién va a meter el gol y a quién le van a dar la copa y la va a besar. Entonces viene a nuestra mente esa parte de la infancia de qué quiere ser futbolista y por qué quiere ser futbolista, porque quiero meter el gol en la final del mundo, etcétera. Entonces, esa parte de imaginación, de inocencia, sigue, persiste, pero luego nos damos cuenta de las ofertas, ¿no? En los supermercados donde ya la mercancía del mundial está al 50% de descuento, al 70%, porque ya salió México. Nos dicen las cerveceras, es que ya no vamos a vender igual. Nosotros queríamos que México siguiera, y no por un asunto nacionalista, sino por un asunto de negocio, ¿no? Entonces, pues si tu esquema de negocio hubiera estado implementado en el mundial, no en una sola selección, pues otra cosa sería, ¿no? Entonces, hay que ver esta parte de qué tanto te funciona, qué tanto no el nacionalismo en ciertos aspectos y en los negocios como la matriz, como decía Kemicho Mai, si la matriz de un negocio, de una empresa está en cierto lugar, le puede jugar en contra o le puede jugar a favor. Muchas gracias, Erasmo. Pues miren, estamos cerca ya de concluir nuestra sesión de hoy. Es la sesión 17. Extendimos el horario. No sé si el profesor Paco Denton quisiera hacer una reflexión para cerrar y despedirnos el día de hoy. Eh, pues si quieres, le cedo la palabra a los demás y yo cierro, ¿no? Eh, por favor, por respeto a mis colegas. Perfecto. Erasmo, tienes la mano levantada. ¿Sigues comentando algo? Sí, en este aspecto, darle las gracias, Francisco. De verdad, se disfruta mucho leyendo, lo que tú escribiste y repito, esta parte de síntesis, esta parte de, como tú lo que dices, está delgadito, está digerible, está rápido de comprender y si hay alguna duda, uno se va a los pies de página, se va a la última parte. Esta parte del diálogo que resaltó Samuel también te lo hace más dinámico. Si él estuviese aquí, diría esto. Si él estuviese acá, diría esto. Y para finalizar, decirte lo que me dijo un maestro en la universidad, y tú lo hiciste, si te subes en un gigante, puedes ver más allá, puedes ver más lejos, y tú te subiste en un gigante, dialogaste con él en el texto y nos invitaste a todos a ver más allá. Muchas gracias, Erasmo. Adelante, Paco, tienes la pelota para cerrar este partido. Bueno, yo cerraría con la idea de no fanatizarnos, ¿no? E invitar a todos aquellos que nos gustan, no solamente el fútbol, sino todos los deportes, no fanatizarnos. Y cierro con una anécdota personal hace algunos mundiales, creo que era el partido México-Suecia, ofrecieron un regalo por ver quién le atinaba al marcador. Yo le atiné yéndole al equipo de Suecia. Cuando terminó el partido, un colega, profesor con doctorado, culto, inteligente, bueno, hasta donde yo creía, se voltea muy enojado y me dice, perdón, parafraseo, eres un pinche traidor. Entonces lo volteó a ver y le contesté, oye, ¿cuándo vendí el territorio? ¿Cuándo entregué la bandera? ¿Cuándo entregué los recursos naturales? Eso es gravísimo. Eso es lo que a mí, de veras me cuesta mucho trabajo. Y otra anécdota personal, perdón, ya sé que les voy a caer mal. Me dicen, oye Paco, mis alumnos del UNAM, ¿a qué equipo le vas? Pues ¿a qué equipo creen que le voy a ir? Pues al dichoso, ya saben cuál, a la América. Y mis alumnos de la universidad me dicen, ¿cómo es posible que tú siendo egresado y formado en la Universidad Nacional Autónoma de México no le vayas a los Pumas? Pues porque les contesto, así científicamente, pues porque lo Puma lo traigo en otro lado. Ya sabrán ustedes. Sí me explico, o sea, no está bien. No está bien esa enajenación, esa manipulación. Verdaderamente nos daña muchísimo. No nos dejemos manipular, seamos reflexivos, críticos, ¿no? Y muchos otros anécdotas que podría yo comentarles. Y ya, bueno, un último. En el americano, en el fútbol americano, por eso hablo de la búsqueda de la identidad perdida. Me dicen mis amigos, a mí me gusta mucho el fútbol americano también y el béisbol. Y me dicen, oye, ¿a qué equipo le vas?
Y yo filosóficamente les digo, miren, le voy a los acereros, a los patriotas, a los broncos, y son cuatro. El último, patriotas, broncos, acereros, y me falta uno. Y se enojan y me dicen, ¿cómo es posible? Eres un villamelón. No sé qué significa eso, pero sí, sí lo entiendo. Eres un Taurino, villamelón, pues lenguaje vele taurino. a todos, vele al que gane. Y les contesto, ¿saben por qué les voy a cuatro equipos? Y la respuesta filosófica es, ¿y por qué no? Así, así de sencillo. ¿Por qué no le voy a ir a más de dos o tres o cuatro equipos? Si yo lo que disfruto es el deporte. Cuando veo un equipo que está haciendo, como dicen, hablando deportivamente, la chica, pues me entretiene más ver cómo el otro hace la remontada. No al estilo de Argentina-Egipto, ¿eh? Eso sí no me gustó, que ese es otro tema que hay. Bueno, entonces ya no me quiero extender. Fue un gusto, un placer. Lo más importante no es el libro, es las notas que yo me llevo. Ya me gustaría que me incluyeran, si es posible, al grupo. Prometo quedarme callado, escuchar, tomar nota, aprender. Ido No cuando es falsa gustes. humildad, de veras, y que me ayuden a seguir construyendo una segunda edición, ¿no? Con mayor reflexión. Samuel, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor y un Sí, placer Paco, gracias compartir por tu con los tiempo, colegas. por tus palabras, Gracias. por felicidades por el libro. Ojalá que salga la edición mejorada y aumentada la siguiente y con todo gusto te esperamos aquí en el seminario. Próximo martes, como hay partido, vamos a empezar de 4:30 a 5:30. Les avisamos. Bueno, Enrique, algunas palabras ya para despedirnos. Gracias, Francisco, por compartirnos el libro y tus conocimientos. Gracias por los comentaristas. Efectivamente, ese aficionamiento nos cega, nos pone muy a nivel de cancha, como a mí me criticaban alguna vez en el doctorado, no vemos el más allá de lo que está detrás de todo esto. Y los esperamos el martes en otra sesión de nuestro seminario del Mundial 2026 con el horario ajustado para que podamos ver la semifinal de este martes. Gracias por la asistencia. Hasta luego, buenas tardes a todos. Gracias, Paco. Gracias, Erasmo y Abraham. Buenas tardes. Bye. Muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien. Saludos, Misami, desde Pachuca. Saludos, Pedrito, a la cuna del fútbol. Como debe de ser, Misami. Aunque otros dicen que fue Veracruz, pero bueno, Orizaba. Donde sea, pero bendito el que trajo el fútbol a este país. Quien sea. Venga, un abrazo, Pedrito, Vale, gracias. Misami. Hasta luego. Vale. Bye. Chao.